10, 23 y 25, al 25. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjense, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Repite esa palabra conmigo: considerándonos. Considerándonos unos a otros, ¿verdad? Unos a otros. Todos los que estamos aquí, todos los que pertenecemos a la iglesia, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y bueno, cerrando con el 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Nos dan gloria al Señor. Encuentro en estos 3 versículos, 3, ¿verdad? Encuentro en cuestión del tiempo, encuentro un mensaje, implícitamente, hermanos, un pasado, un presente y un futuro para la iglesia. Aleluya, vamos a dar gloria al Señor. Un pasado, porque dice que fiel es el que prometió. ¿De qué nos habla este verbo? ¿En qué está escrito el verbo prometió? En pasado, ¿verdad? Fiel es el que prometió. Quiere decir que en el pasado Dios hizo hermosas promesas para su iglesia, para su gente, para su pueblo, no solo para Israel, sino para la iglesia gentil. Dice allí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense, nos ha sido dado por medio de Jesucristo preciosas y grandísimas promesas. El Señor está revelando una parte del pasado de la iglesia, donde antes que la iglesia naciera, antes que la iglesia se formara, se estableciera, ya Dios había dado grandísimas y hermosas promesas. ¿Se goza por eso, hermanos? ¿No creen que eso es maravilloso, hermanos? Hacer una promesa a la iglesia mucho antes de que se estableciera. Bueno, eso es sobre el pasado. En cuestión al presente, nos habla de un propósito entre nosotros como hermanos, como cristianos, que debemos de cumplir. Y el propósito es permanecer firmes sin fluctuar, ¿verdad? Permanecer firmes sin fluctuar en nuestra profesión de nuestra esperanza. Y luego dice: y considerándonos unos a otros, esa palabra téngala en cuenta, considerándonos unos a otros, para que podamos estimularnos cada vez más, cada día, al amor de Dios y a las buenas obras. Y congregarnos siempre. Fíjense, esas 3 cositas abarcan, hermanos, un gran trabajo, una gran tarea de la iglesia, hermanos, para vivir el presente, vivir en el presente. ¿Cómo debemos vivir nuestro presente? Pues estar firmes, sin fluctuar en nuestra profesión de nuestra esperanza y, ¿verdad?, considerándonos unos a otros, ¿verdad?, tomando en cuenta a todos, para que podamos motivarnos a amarnos, a perdonarnos y a hacer buenas obras primeramente entre nosotros. Y
a seguirnos congregando. Esa parte es muy importante para la iglesia, congregarse, ¿verdad? Porque somos una iglesia, somos una asamblea, y la asamblea siempre tiene que estar reunida, esporádicamente aunque sea, pero tenemos que identificarnos, gloria al Señor, en la asamblea, en la eclesia, según el griego, congregarnos siempre. Y en el término de que habla del futuro, pues nos habla acerca de la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo. Y más específicamente, en aquel día en que Cristo se manifestará, hermanos, en las nubes y venga por su iglesia. Aleluya. Nunca debemos olvidar estos hermosos textos de 1 Tesalonicenses 4:16 que dicen: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Fíjense, el pasado de la iglesia, las promesas, el presente que debe vivir, y viviendo en la expectativa de nuestro futuro. ¿Cuál es el futuro de la iglesia, hermanos? Es aquel glorioso día en que el Señor venga por su pueblo y nos arrebate de esta tierra, hermanos, y nos reúna con todos los que ya murieron en Cristo en las nubes, allí en los aires, ¿verdad? Se haga una conmoción en la atmósfera, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, y los ángeles defendiendo, porque tendrían que defender a la iglesia en los aires, porque Satanás siempre va a hacer guerra contra la iglesia, y la guardia de ángeles rodeando todo el espacio sideral, hermanos, para que la iglesia se reúna con Cristo, hermanos, y todos los que murieron en Cristo, los resucitados, y ahí hagamos un pequeño devocional y nos vayamos con el Señor por toda la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. ¿No le emociona eso, hermano? Esa es la promesa del futuro de la iglesia. Aleluya. Pero bueno, pues tenemos que tomar en cuenta eso, pero tenemos que comenzar, o tenemos que vivir el presente día a día. Amén. Por ahí salía una película donde se mencionaba esta frase. Es una frase filosófica, ¿verdad? Que decía que el pasado pues ya es historia, aunque con Dios no, porque el pasado nos afecta a nosotros, porque las promesas que hicieron en el pasado vienen a repercutirnos en el presente a nosotros. Amén. Pero bueno, según la filosofía esta, ¿va? El pasado es historia, dice, el futuro es incierto para el hombre, pero para nosotros es ciertísimo. Y luego dice, y el hoy es un regalo. Dice que por eso le llaman presente. Entonces el presente es un regalo, es el hoy. Vivir el día a día en el presente, en el regalo de Dios, hermanos, es la responsabilidad de la iglesia, aleluya, de la congregación, de la iglesia local o de la iglesia universal en todo el mundo, hermanos. Gloria al Señor. El día al día, firmes en la profesión de nuestra esperanza, no dejando de congregarnos. Y el centro del mensaje de hoy es considerándonos unos a otros. Considerándonos unos a otros. Imperativamente dice el Señor a través del apóstol Pablo, debemos de considerarnos unos a otros. Esa palabra considerar, hermanos, se refiere a pensar sobre algo analizándolo con atención. Considerar significa pensar sobre algo analizándolo con atención. Si yo quisiera considerar a mi hermana, tendría que pensar en ella sobre el tiempo que ha estado aquí, analizar cuál ha sido su situación. Cuando yo la conocí, llegó en muletas, ¿verdad? ¿Cierto? En una sandadera,
y ahora la veo caminar y todo, no sé qué había pasado, pero empiezo a analizar, ¿verdad? Considero. Eso significa considerar, analizar muy bien una situación, hermanos. Gloria al Señor. También considerar significa pensar o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se expresa. Basados en un dato, basados en una información, considerar significa creer lo que según esa información da que es la persona. Amén, hermanos, gloria a Dios. Si la hermanita es una hermanita muy educada, muy fina, muy disciplinada y todas esas cosas, yo debo considerar, lo analizo, lo pienso y compruebo si en verdad es. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y si resulta que sí, pues gloria a Dios, ¿verdad? Al menos eso es lo que me refleja la hermana. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si analizo, si considero a mi hermana Panchita, pues es una mujer neurótica, enojona. No, no es cierto, hermanita. Es una mujer muy fiel, aleluya. La conozco desde que llegué aquí, aleluya. Y analizo y pruebo que ha sido fiel, que la considero. Nos consideramos unos a otros, aleluya. También dice que considerar significa tener un concepto elevado de alguien y tratarlo de acuerdo con él. Considerar significa tener un concepto elevado de alguien, de algo, y tratarlo como es él. Y eso me lleva a guiar Romanos 12:13, texto tan glorioso, hermanos, tan hermoso este texto, Romanos 12:13. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Un concepto de sí mismo, considerar lo que somos, lo que hay en nuestra vida, considerarnos unos a otros. Un concepto de sí mismo correcto, ¿verdad? Conforme a la medida de fe que el Señor nos ha dado. Y también lo dice ahí en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está el concepto considerar. Mirar a la persona en su mejor manera, en su mejor forma. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No señalando ni juzgando sus detalles, pero señalando sus mejores virtudes. Ese es el punto en el cual tenemos que enfocarnos en esta mañana, cuando la palabra del Señor nos dice considerándonos unos a otros. Aleluya. Resaltar lo mejor de una persona, hermanos, lo mejor de nosotros como iglesia. Yo debo resaltar lo mejor de cada uno de ustedes y ustedes hacer lo mismo conmigo. Eso nos trae ánimo, nos trae gozo, nos trae aliento, nos trae fortaleza, nos trae salud en la vida de las congregaciones, hermanos. Y este mensaje también quisiera que lo escucharan mi hermano Pepe y Daniel, mi hermano Jorge Arenas, porque nosotros como pastores, como servidores de Dios que presidimos una reunión, debemos aprender a considerar a cada hermano, resaltando de ellos lo mejor, en el mejor concepto que podamos, hermanos, según el don y la gracia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. ¿Dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Bueno, vamos adelante. Somos una iglesia y vamos a hablar de nuestra iglesia local. Somos una congregación donde tenemos algunas misiones ahora ya, gracias a Dios, ¿verdad? Y una de las características que tenemos como iglesia de comunidad cristiana aquí en Oxtongo y sus misiones es de que tenemos mucho tiempo ya conviviendo juntos
y nos conocemos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ninguno de nosotros que ya tiene años de estar aquí es ajeno a nosotros. Es que diga, ay, yo no sé ni quién es la hermana Yolanda, yo no sé ni quién es la hermana Baruch, siempre le digo, la hermana, ya ve cómo hasta se me olvida su nombre, o la hermana Amalia. O sea, y cuando los mencionamos, decimos, esa es la característica que nos une, somos gente que conocemos de años. Si el hermano Pepe está en esa iglesia ministrando, no es porque llegó de la noche a la mañana, sino que lo conocemos desde que no era cristiano, desde que era un católico empedernido, ¿verdad? Y bueno, usted sabe la historia del hermano. Está ahí. No es algo que alguien que, de repente está ahí. Daniel lo conozco desde que era un jovencito, antes de que se casara, ¿verdad? Cuando andaba todavía ahí en sus años mozos con su novia, ¿verdad? Y su hermano Jorge Arenas, todos los servidores que yo conozco allá en esa letrillo, conozco muchos hermanos, de años, hermanos, de años. No somos alguien que llegó aquí de repente y dijo, a ver, ya me pusieron aquí en esta iglesia, no conozco a nadie, pero aquí me acomodo y aquí hago mi ronchita, ¿no? No, somos gente que ha trabajado juntos, amén, que nos hemos levantado juntos, nos hemos tropezado juntos, ¿verdad? Hemos visto la gloria de Dios juntos, hemos visto la etapa por etapa de la iglesia juntos, gloria al Señor. Y eso vale mucho, hermanos, vale mucho para que nosotros mantengamos una unidad gloriosa en Cristo y aprendamos siempre a considerarnos unos a otros, para que así podamos estimularnos al amor y a las buenas obras, hermanos. Gloria al Señor Jesús, hermanos. De hecho, la iglesia debe aprender a permanecer siempre congregándose. Una vez un hermano que le permitimos predicar aquí dijo, entre otros conceptos, que hay iglesias hospital. Así dijo, es que hay iglesias hospital. Y yo digo, pues, ¿qué es eso? Dice, hay iglesias donde todo el mundo viene, se congrega, se sana, se alivia y se va. Aleluya, cuando se acuerda. Y sí, es cierto, a veces así pasa. Vienen tirados, rotos, mal, los alienta uno, los sana uno, los cura, los venda uno, le da uno al mesonero, ¿verdad? A ver, el mesonero, que es el Espíritu Santo, y trata con ellos y todo. Y una vez que ya se sienten bien, les pasa lo de la ingrata calandria, ¿verdad? Que una vez que ya salió y estuvo sana, se fue y voló y voló y voló. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, los que se sepan esta canción ya lo entendieron, ¿verdad? Usted se la sabe, hermana, ¿verdad? Pero así pasa. Pero en realidad la característica de la iglesia debe ser permanecer siempre en una iglesia, en una congregación, a menos que tengamos que movernos a otro estado, otro país. Pero mientras Dios nos haya establecido, porque dice en Hechos 2:47 que el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces fuimos añadidos a esta iglesia, a esta congregación y a las congregaciones de las misiones, para que estén ahí, para que permanezcan ahí. Gloria a Dios. Dice en 1 Corintios 12:13 que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos, gentiles, griegos, bárbaros, los que sean, todos bebimos de un mismo espíritu. O sea que la iglesia permanece, está ahí. Y por esa razón, la iglesia en su presente, en su diario vivir, en su día a día, tiene que mantenerse firme, dice, sin fluctuar. Tiene que congregarse siempre y tiene que aprender a considerar al hermano y el hermano considerar al otro hermano. Considerarnos a nosotros mismos, analizarnos, pensar en reconocer, ¿verdad?, lo mejor de cada uno de nosotros y mantener esa unidad. Gloria a Dios. Yo en lo personal conozco a muchos ancianos y hablo
ancianos de edad, que de años han estado aquí. Aleluya. Y mi hermana Panchita, mis hermanos por ahí que tienen años de estar aquí, hermano Polo. Y conozco adultos también que los conocí más jóvenes, a la par con mi edad, ¿verdad? Y conozco jóvenes que los conocí de niños, mocosos, ¿verdad? Como luego decimos. Y ahora están aquí. Y por eso es importante el sabernos considerar. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que guardar un respeto a las personas que los vieron crecer como lo hacen con sus padres. Porque conozco la mayoría de la historia de cada uno de los hermanos que tienen años aquí. Conocí a mi hermana Angélica hace unos años, sus hijas pequeñitas, y ahora ya son unas señoritas, ya casi la hacen suegra, ¿verdad? Y me acuerdo de Alberto cuando hicieron un musical de Nabucodonosor. Era un muchacho muy peculiar, muy chistoso, y morenito y así, y bien que actuaba en esa, los que se acuerdan de eso. Y ahora ya es un hombre que sirve en la iglesia y ayuda a su papá. O sea, yo quiero que usted entienda por qué razón en Hebreos nos dice, debemos aprender a considerarnos unos a otros. Considerarnos unos a otros. Cada miembro en esta congregación tiene su lugar en la iglesia, tiene su don o su área de servicio, tiene su historia en la congregación. Algunos hermanos que han llegado hace años, algunos años, 3, 4 años, pues empiezan a formar, ¿verdad? Ya parte de ese bloque de personas que ya las conocemos, hermanos. ¿Cuántos dan por ese sello? Bueno, vamos para allá, vamos, si no, no le voy a abrir mucho, si no, no voy a tardar. Somos una familia, nos hemos relacionado durante muchos años, hemos visto cómo Dios ha tratado con la mayoría de nosotros, hermanos. Eso tiene mucho valor, mucho sentido, hermanos. Y por eso debemos aprender a considerarnos unos a otros. Ahora, ahí les van los ejemplos para que agarren la onda, como dicen los muchachos. Job 1:18 le dice Satanás a Dios, dice que estaba Dios ahí recibiendo los hijos de Dios en el tercer cielo, y entre ellos venía Satanás, y que le dice, para, dice, no puedes entrar, aunque te confundas entre los hijos de Dios, para, ¿y que dónde vas? ¿Qué andas haciendo? No, pues rodeando la tierra, así dice en el contexto, parafraseando. Y cómo Dios le dice, oye, ¿has considerado a mi siervo Job? Fíjate, lo has considerado. ¿Cómo es un hombre fiel? ¿Cómo es un hombre íntegro? ¿Te has detenido a considerarlo a él? Y la historia usted se la sabe, ¿verdad? Pero esa es la palabra, dice, ¿lo has considerado? En ese sentido, hermanos, yo quisiera que usted dijera, ¿usted ha considerado a sus hermanos? ¿Ha considerado a la hermana Amalia? Años tiene aquí. Su genio, su carácter, su pasión. Dices, sí, y la conozco y doy gracias a Dios por su vida. Aleluya. Y así, lo mismo con cada uno de nosotros, lo que debemos hacer en el hoy, en el día a día en la iglesia. ¿Has considerado a mi siervo? Nos hemos considerado unos a otros.
Gloria a Dios. Dice allí en Gálatas 2:9, que cuando Pablo reconoció a Cefas y a Juan y a otros siervos que andaban predicando por ahí y que se dieron la diestra de compañerismo, Pablo da testimonio que dice que estos hombres eran considerados columnas. ¿Sí lo dice o no lo dice? Jacob, Cefas, Juan, que parecieran ser las columnas. Dice en la versión 60 que eran considerados columnas de la iglesia. Entonces eso es maravilloso, ¿verdad que sí, hermanos? Considerar columnas a esto. Entonces quiere decir que Pablo había aprendido a considerar a los siervos del Señor como columnas de la iglesia, hermanos. En otros términos, en 1 Timoteo 3:10, 1 Timoteo 3:10. Bueno, desde el 8. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan, ¿qué cosa? El diaconado, o sea, sean considerados. Si son irreprensibles, que ejerzan el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Luego el 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado, escuche eso, vamos a parafrasearlo, los que ejercen bien el diaconado son considerados, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso significa, hermanos, estar considerándonos unos a otros. Mira a ese hermano, cómo sirve, cómo empezó. Empezó barriendo. Yo cuando conocí a esta hermana le gustaba barrer y barría con gozo, ¿verdad? Y con alegría y hacía las cosas bien. De repente ya la pusieron de ujier y después yo vi que comenzó a predicar ahí en su casa y ahora se puso a estudiar, ahora está en la alabanza, ahora predica la palabra, ahora organiza esto y lo otro. Entonces eso significa que nosotros, lejos de criticar, lejos de juzgar, lejos de el día a día sea para juzgar y molestarnos, sea para considerar, analizar la persona a la cual nosotros estamos mirando, aleluya, valorar su trayectoria, hermanos. Si eso hacemos unos con otros, hermanos, les aseguro que el ánimo de la iglesia se levanta hasta el 100%. ¿Qué tantas cosas podemos decir de cada uno de vosotros si aprendemos a considerar y a mirar lo mejor de usted y no sus defectos, sus detalles, sino lo mejor de cada uno de nosotros, hermanos? La gracia que se ha derramado en cada uno de vosotros, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Hebreos 13:7. Fíjense, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe, considerar. Entonces, si usted viene aquí y me considera a mí
y dice, bueno, yo conozco al pastor José Luis de años. ¿Y por qué no decirlos muchas cosas? No ha sido perfecto, no ha sido una persona intachable, pero ha sido una persona esforzada. ¿Qué sé yo? ¿Qué puedo decir yo de mí mismo? Más que vale lo que usted diga de mí, hermanos. Y entonces cuando lo vean en depresión, cuando lo vean en dificultades, cuando lo vean cometer un error, usted, como usted lo ha considerado, entonces dice, no, yo sé de dónde viene el hermano, yo sé lo que ha vivido el hermano, ¿verdad? Yo sé que merece que le ayudemos, yo sé que merece que le apoyemos. ¿Sí o no, hermanos? Porque eso significa considerar unos a otros para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Son ejemplos. ¿Qué debemos considerar entre otras cosas? La fidelidad, la lealtad, la perseverancia, el servicio a la iglesia y a Dios, la trayectoria que hemos dejado todos en la iglesia, hermanos. Entonces, cuando viene un momento, una circunstancia en la cual el diablo mete confusión y quiere ponernos a pleito con un hermano, con otro, si nosotros practicamos esta acción espiritual de considerarnos, sabremos ayudarnos, defendernos, cuidarnos, lejos de tirarnos, lejos de dividirnos, sabremos reconocer el trabajo y la trayectoria de cada uno de nosotros. Así que trate de observar, en este caso, observe a los hermanos que están a su alrededor. Y hágase un concepto y considérelo. ¿Cómo consideraríamos a este varón, güero? A lo mejor no es un gran predicador, a lo mejor no es, no hombre, que es mucha unción, ¿no? Pero en todo lo que él ha estado con nosotros, hermanos, ha sido un buen hermano con su familia y ha apoyado a esta iglesia de una manera hermosa. Y cuando dices eso, dices, entonces cuando este hermano tenga un problema, hay que ayudarlo, hay que estimularlo a las buenas obras, hay que hacer algo por él, gloria a Dios. Y cuando cometa un error, hay que levantarlo. ¿Por qué? Porque considero al hermano todo el tiempo que ha estado aquí con nosotros viviendo y participando con nosotros. Gloria al Señor. Ese es el fin. Si logramos esto entre nosotros, hermanos, no habrá que juzgar a nadie, ni reprocharle a nadie, ni decir mal de nadie, sino que analizando lo que es su vida y lo que ha sido el tiempo que lo conocemos, al contrario, ayudarlo, amarlo y hacer una obra a favor de los hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si algo me ha enseñado Dios es a considerarlos a ustedes, a valorarlos. Cada uno el don que tiene lo considero y digo, gloria a Dios por ello. Y cuando se trata de usar ese don, hacerlos participar, lo hago con la dirección de Dios, porque he aprendido a considerarlos, hermanos. Entonces no hay que yo diga, no, pues usted prefiere mucho al hermano. Siempre habla del hermano Villegas, ay hermano, algo ha de... No, resaltamos lo mejor de ustedes, hermanos, para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Respeto, tolerancia, soportándonos unos a otros, sometiéndonos unos a otros, el amor fraternal, implican el que nos estamos considerando, hermano, considerando. El ejemplo de siempre es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre tiene que ser el ejemplo de nosotros. Y dice ahí en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer con Jesús? Considerar. ¿Y a qué se refiere? Analizar, a entender, a pensar quién es Él.
Si consideramos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra esperanza, hermanos, y decimos gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque resaltamos lo mejor, aunque no hay cosas malas en Él, pero resaltamos lo glorioso de Él, hermanos, al considerarlo a Él. Gloria a Dios, hermano. A veces usamos ese término considerar como diciendo, tenle compasión. No, considerar significa analiza bien. Somos muy dados a resaltar los errores de los demás y ese, ahorita sí anda en la opción, pero él hizo esto, el otro. No. Eso no es sano para la iglesia. Mejor considerémonos unos a otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Aleluya, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y dice Hebreos 12:3, Hebreos 12:3. A ver si lo anoté y si no, pues léalo por favor. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando de Melquisedec. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Considerar a Jesús, considerar lo que Él ha hecho, la obra que Él ha hecho, y mejor démosle gracias, honrémoslo aún en las buenas y aún en las malas. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Entonces trato de infundirles esta idea o esta palabra entre nosotros, hermanos, que lejos de que nosotros provoquemos, hermanos, una enemistad entre nosotros, señalamientos y cosas, y mira a la hermana, mira el hermano, no es posible. Y lejos de hacer eso, hermanos, considerémonos unos a otros. Meditemos bien lo que ha pasado, lo que hemos vivido con esas personas, el trato que hemos tenido de años, hermanos. ¿Sabe? No sé cuándo el Señor me llame a cuentas, pero el día que me llame a cuentas, ¿sabe qué me voy a llevar de todos ustedes? Muchas experiencias vividas. Los conozco parte de sus vidas y sus problemas y sus situaciones, hermanos. Me llevo esas experiencias en mi corazón, las guardo, me llevo lo mejor de ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Y Dios sabe que es verdad, en poder mirar de cada uno de vosotros lo mejor de cada uno. Eso es considerarlos. Aleluya. Es valorar lo que son cada uno de ustedes, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por último, para cerrar, es un texto hermoso. Salmo 5:1. Digo porque dice, consideremos a Jesús, consideremos unos a otros. Y si logramos esto, ¿por qué? Porque también nosotros necesitamos que Dios nos considere a nosotros. Aleluya. Este texto me llenó en la mañana, lo estaba yo leyendo. Y dice, escucha, oh Jehová, mi oración o mis palabras, que dice, considera mi gemir, considera mi clamor. O sea, le dices a Dios, considérame, Señor, considera mi clamor. O sea, analízalo, Señor, ve por qué estoy clamando, piensa en mí, Señor, piensa en el sentir que yo tengo. No solo escuches mi oración someramente, sino que analízalo, Señor, porque eso pedimos en este texto. Dice, Señor, escucha mi clamor, escucha mis palabras, escucha mi oración y considera mi gemir, o considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi súplica, Señor.
Oirás mi voz de mañana me levantaré, Señor, y a ti y en ti esperaré, dice el Señor. Entonces, si queremos que Dios nos considere, pues considerémonos unos a otros también. ¿Qué quieres que Dios señale de ti, lo mejor o lo peor de ti? Quisiéramos que Dios hiciera un análisis profundo de nuestra oración y de nuestra conciencia y ver la respuesta pronta de Él. Pero ¿cómo lo vamos a ver, hermanos, si nosotros no estamos acostumbrados a considerarnos? Pero si aprendemos a considerarnos unos a otros, hermanos, entonces el Señor también nos considerará en nuestra oración, en nuestro gemir, en nuestra súplica, porque Él sabe que ya hemos comprendido lo que esta palabra significa. En el día a día de la iglesia tiene que estar firme en sus convicciones, tiene que estar congregándose constantemente y tiene que aprender a considerarnos unos a otros. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Y entre a este ambiente espiritual de Dios con estas palabras. Cierre sus ojos. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Levanta tu mano ahí y deja que el Espíritu Santo considere tu vida, así como tú consideras a tu hermano, a tus pastores, a tus líderes. Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Deje que esta palabra entre a su corazón y quede ahí, hermano. Y la próxima vez que usted se relacione con sus hermanos y la próxima vez que usted los mire, considérelos. Y ellos lo considerarán a usted. Y entonces estaremos viendo lo mejor de cada uno de nosotros. Porque al final de todo, lo mejor de cada uno de nosotros es el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas. Es la presencia de Dios, hermanos. Y cuando encontremos esta verdad, entonces estimulémonos al amor y a las buenas obras, hermano. Ayudémonos entre nosotros. Seamos tolerantes, seamos respetuosos, soportándonos, sometiéndonos, derramando el amor fraternal entre nosotros, hermanos. Y de esa manera esperar
la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Aleluya, gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Alábelo porque Él vive. Gloria al Señor. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan ustedes buena tarde, buen provecho. Aquí nos vemos de aquí 8 días si Dios nos da vida, hermanos. Cuídese mucho, hermano, por favor. Cuídese porque esto de la pandemia aún sigue, hermano. Pero usted cuídese, hermano. Muchas bendiciones. Amén.